Un archivero, un hombre que dedicó su vida a los silencios empolvados de nuestra historia, me confesó antes de su muerte que le ofrecieron una fortuna. Millones. Para que quemara un solo libro. Un tomo empastado en cuero que guardaba, no la historia de grandes batallas, sino la verdad más sucia. La verdad sobre tu familia. La verdad sobre la mía. Este hombre no aceptó. Y lo que ese libro reveló, lo que hoy voy a mostrarte, te va a destrozar el relato oficial. Va a reescribir tu árbol genealógico. Va a darte las pruebas para pulverizar la negación que te han escupido en la cara toda tu vida. Porque la maquinaria revisionista de la historia, las familias que heredaron riquezas sobre el silencio de tus ancestros, y los archivos estatales que permanecen sellados con candados de mentiras, no quieren que sepas lo que el registro parroquial de 1890 hizo. No quieren que sepas cómo ese pedazo de papel separó a tu familia, la fragmentó, la condenó. Para siempre. Y no solo a la tuya. A la de miles. ¿Sabes lo que es sentir tu propia historia como un fantasma que solo tú ves? He vivido con eso. Lo he sentido. Recuerdo una tarde en la biblioteca, el silencio espeso. Buscaba datos sobre el traslado. Así le llamaban los viejos, en susurros, a la expulsión forzada de la comunidad del Sausal. ¿El Sausal? No existe en ningún mapa oficial. Fui a la bibliotecaria, con voz temblorosa le pregunté, ¿tiene algo sobre el Sausal, o sobre un evento llamado el traslado, alrededor de 1900? Ella me miró. Fría, profesional. Sus dedos se deslizaron. El monitor brilló estéril. No existe ningún registro de tal lugar o evento en nuestra colección, señor Solís. Quizás sea una leyenda local. Una leyenda. Mis abuelos no contaban leyendas. Contaban heridas. El aire se me hizo denso. Mi historia, la de mi gente, borrada con un clic. Convertida en un cuento de viejas. Esa frialdad, no existe, es la forma en que te dicen que no tienes derecho a buscar. Que tu memoria está equivocada. Que lo que sientes es una fabricación. Es gaslighting institucional. Te sientes solo. Te sientes ridículo. Te sientes como si te hubieran robado hasta el derecho a la pregunta. Y esa rabia, esa frustración, te quema por dentro. Esa rabia me persigue. Me empuja. La sentí arder de nuevo en una cena familiar. Acción de gracias, la mesa llena, risas forzadas. Un tío lejano hablaba de nuestro ilustre tatarabuelo, don Emilio, fundador de no sé cuántas cosas. Un hombre de visión, dijo. Yo había encontrado algo. Un fragmento, una nota a pie de página en un viejo estudio demográfico, mencionando cómo tierras de familias indígenas fueron redistribuidas a colonos más eficientes a principios del siglo XX. Y el nombre de don Emilio aparecía. Tenía las manos sudadas. Mi corazón latía. Cuando hubo una pausa, solté la bomba. Oigan, don Emilio no es el mismo que se benefició de la expropiación de las tierras de la comunidad de Arroyo Seco. El silencio cayó como una lápida. Los niños dejaron de reír. Mi tía abuela se puso rígida. Un primo tosió. Luego, el ataque. Marco, ¿por qué siempre tienes que traer estas cosas? Es el día de Acción de Gracias. ¿Estás insinuando que nuestro tatarabuelo fue un ladrón? Esas son habladurías. Deberías estar orgulloso. Mi madre, ojos de súplica, susurró, por favor, no sigas. Me sentí como un traidor. Como si yo deshonrara a la familia. Me acusaron de buscar conflictos, de ser demasiado sensible. Me sentí humillado. Solo. Comprendí que para ellos, esa historia era más valiosa que la verdad. Que el mito era más cómodo que la mancha. Es la traición interna, de tu propia sangre, que se niega a ver la injusticia que los benefició. Un puñal en el alma. La historia se convierte en un arma, y tú, el que busca, en el enemigo. Pero la negación no solo vive en libros o cenas. Se graba en la tierra. Me obsesioné. Después de esa cena, juré encontrar el arroyo seco.
Con mapas antiguos, fotos aéreas de contrabando, testimonios de viejos, lo ubiqué. Un día soleado, conduje horas. Atravesé caminos de terracería. Pensaba ver ruinas, una vieja iglesia. Pero no. Llegué al lugar exacto. Y ahí estaba. Un inmenso centro comercial, con estacionamientos gigantes, tiendas de cadena idénticas. Un Burger King brillante, un supermercado enorme. Nada. Ni un cartel. Ni una placa. Ni la más mínima indicación de que allí, hace apenas 100 años, florecía una comunidad entera. Casas, familias, risas, llantos. Borrada. Engullida por el concreto. El aire mismo se sentía pesado, como si la tierra aún gritara por lo que se le arrancó. Es el genocidio del espacio. La aniquilación de la memoria en el paisaje. Es la arquitectura de la mentira. Te quedas parado, mirando el Burger King, y te das cuenta de que la negación no es pasiva. Es activa. Es una fuerza que construye, que demuele, que cubre. Es una capa de cemento sobre las tumbas de una historia que nunca tuvo derecho a ser enterrada dignamente. Y el dolor de esa vista, la certeza de que no hay redención para esa tierra, te atraviesa. La rabia se vuelve un fuego helado. Te das cuenta de que la ausencia no es solo un vacío. Es una prueba. La prueba de una violencia tan profunda que tuvieron que borrarla del mapa, de la memoria, de la tierra misma. Este es el sistema del olvido. No es accidente. No es que no se hayan encontrado los documentos. No es que la gente se haya olvidado. Es un diseño. Una ingeniería perfecta. Hay quienes lo construyen, quienes lo mantienen. Los guardianes de la narrativa oficial, esos historiadores cómodos que te leen los mismos libros de texto pulcros y sanitizados. Esos libros son cuentos para dormir a las masas, mientras que las élites, sí, las élites que heredaron fortunas construidas sobre el lodo de la injusticia, aprenden la verdadera historia. ¿Sabes? Las universidades más prestigiosas, esas que cobran $50,000 la matrícula, ofrecen seminarios cerrados. Te enseñan, con nombres y apellidos, las maniobras legales, las políticas de despojo, los decretos raciales que fundaron sus dinastías. Mientras, a ti, nos alimentan con la fábula de un pasado sin conflictos, de un progreso sin víctimas. Este sistema se nutre de informes arqueológicos suprimidos que mostraban la riqueza de las comunidades borradas. Se alimenta de datos censales redactados, donde las categorías raciales fueron manipuladas para justificar la expropiación. Depende de expedientes judiciales perdidos que, misteriosamente, ardieron en incendios de archivo. Se esconde en el capítulo nunca publicado de la biografía oficial del padre fundador de tu ciudad. Este es un enemigo con 1000 cabezas, el poder político que legisla el olvido, el poder económico que financia el silencio, el poder mediático que difunde la versión cómoda, el poder educativo que adoctrina la amnesia. No buscan la verdad. Buscan mantener su verdad, la que les permite seguir acumulando poder. Es un monstruo que respira con la falsa autoridad de sus títulos y la supuesta objetividad de sus museos. Que se esconde detrás de la pátina de la historia oficial. Que te mira y te dice que no pasó. Que no te atrevas a sentir lo que sientes. Mi nombre es Marco Solís. No soy un profesor con una cátedra. Soy un sabueso. Un investigador enfurecido. Soy el nieto de aquellos a quienes les robaron todo, su tierra, su identidad, su lugar en la historia, con un simple trazo de pluma. La historia que yo busco no está en los libros de texto aprobados. Está en el polvo de los archivos olvidados, en los microfilmes rayados de periódicos locales, en los murmullos de los viejos, en los mapas catastrales que nadie quiso que vieras. Yo no creo en las coincidencias. Creo en los patrones. Mi propia búsqueda me llevó a una verdad que me partió en dos. Mi familia siempre me contó que mi bisabuelo había perdido sus tierras durante una reforma agraria mal ejecutada. Una tragedia, un error del sistema. Esa era la narrativa. Pero yo no soy de resignarme. Empecé a indagar. Noches enteras, la pantalla brillando en la oscuridad.
días enteros en archivos polvorientos. Y entonces lo encontré. No una reforma, mal ejecutada. Encontré una serie de decretos locales, redactados con frialdad, que permitían la reorganización territorial, basándose en criterios de productividad racial. Productividad racial. Una frase que me heló la sangre. Y en uno de esos decretos, la firma de un juez. Y la lista de los colonos beneficiados. Ahí estaba. El nombre de mi bisabuelo. Pero no como víctima. Como uno de los nuevos propietarios, a quienes se les otorgaron tierras que no eran suyas. Tierras de una comunidad que, según otros documentos, había sido reubicada a la fuerza. Un pueblo borrado. ¿Adivinen qué? Se llamaba el Sausal. Ese mismo que la bibliotecaria no encontraba. Mi bisabuelo no, perdió, tierras. Él las ganó. Sobre el despojo de otros. La historia de mi propia familia se desmoronó. Ese es el trabajo que hago. No para manchar nombres, sino para sanar heridas con verdad. Me he convertido en un excavador. Excavo en las tumbas digitales, en los archivos seguros, en los testimonios silenciados. Persigo cada pista, cada fragmento. Busco los nombres, las fechas, las leyes exactas. Porque saber lo que pasó, con precisión brutal, es la única manera de desarmar la mentira. Es la única manera de que la rabia se convierta en una herramienta, en lugar de un veneno. No para que te obsesiones con el pasado, sino para que entiendas el presente. Para que veas cómo las estructuras de poder de hoy se construyeron sobre los cimientos de esa injusticia. Para que la brecha de riqueza, la desigualdad en tu barrio, deje de ser un misterio y se convierta en una ecuación clara, fría y calculada. Esta es la verdad que ellos no quieren que sepas. Y es la verdad que yo he prometido desenterrar. No soy un académico. Soy un vengador de la verdad. Estoy aquí para ponerle nombres y apellidos a la injusticia. Para que la historia deje de ser un susurro y se convierta en un grito. Lo que te voy a revelar ahora mismo, es la llave. Es el documento que ellos creyeron perdido para siempre. El que menciona a cada uno de los responsables. Es el registro parroquial de 1890 que tienes que ver. Porque es la prueba irrefutable de cómo se usó la fe, la religión, para justificar el despojo, para clasificar a las personas, para determinar quién era digno de tierra y quién no. Te voy a mostrar cómo una sola frase, grabada en cada libro de texto, en cada documento oficial de la época, una frase que parece inofensiva, es en realidad un código deliberado. Un código para ocultar una masacre de identidades, una expropiación masiva. Y no solo eso. Te voy a mostrar un álbum de fotos de 1965. Un álbum familiar que sobrevivió. Con imágenes nítidas de un pueblo vibrante, lleno de vida, de niños jugando. El pueblo que, oficialmente, nunca existió. El pueblo que el registro parroquial de 1890 ayudó a borrar. Este es el momento de que veas con tus propios ojos la maquinaria exacta de la injusticia. La forma en que te arrancaron tu historia. Y cómo, con un simple documento, podemos empezar a pegarla de nuevo. Uno por uno. Con cada nombre. Con cada fecha. Con cada acto de robo. Con cada mentira. Empecemos. Ahora mismo, lo que vas a ver en este registro parroquial de 1890, lo que vas a entender de esas fotos de 1965, no es solo un conjunto de datos o imágenes. Es la radiografía de la arquitectura de la humillación racial. Es el manual de operaciones de una ingeniería social que sistemáticamente deshumanizó para despojar. Lo que te mostraré es la prueba palpable de que la fragmentación de tu familia, el borrado de tu comunidad, el silencio que te han impuesto, no fue un error, no fue una coincidencia. Fue el guión silencioso de la supremacía blanca ejecutándose con precisión burocrática, disfrazado de progreso, de modernidad, de reorganización territorial. Es el veneno de lo racialmente común, aquello que se normalizó tanto que se volvió invisible, pero que carcome el alma de una nación. Mira este documento. La primera página del registro parroquial de 1890. Justo aquí,
Arriba, una instrucción a los curas: se deberá clasificar a los feligreses según su aptitud para la civilización y el trabajo productivo, asignando en los nuevos registros una categoría que refleje su capacidad de integración al orden social y económico del Estado. ¿Civilización y trabajo productivo? Esa frase, inocente en apariencia, es el código. Es la sentencia. No era sobre fe. Era sobre raza y clase. Las comunidades como el Sausal, como Arroyo Seco, fueron marcadas con la categoría indígena reacio o campesino incivilizado, automáticamente despojadas de la aptitud para poseer tierra. Esa sola frase justificaba el robo, la expulsión. Y cuando el Estado venía a reorganizar, ya tenía la base legal. El despojo no era un acto aislado de codicia, era la consecuencia predecible de un sistema diseñado para ello, un sistema donde las microagresiones cotidianas, la negación de la inteligencia o la capacidad de planificación de un grupo, se acumulaban hasta convertirse en una muerte por 1000 cortes raciales que culminaban en la expropiación total. El sesgo racial implícito no era solo un prejuicio individual, era un reflejo condicionado de toda una sociedad racista, incrustado en cada documento oficial, en cada decisión gubernamental, en cada sermón parroquial. Y aquí, el álbum de 1965. Photos a Color. Niños riendo, mujeres tejiendo, hombres arando, fiestas comunales. Este álbum fue rescatado por una anciana del Sausal, una superviviente del traslado, que lo escondió bajo tierra. Ella no confió en los papeles, en la memoria oficial. Ella confió en los colores de la vida. Mira estas caras. Familias completas. Casas. Cultivos. Este es el pueblo que nunca existió. La comunidad reubicada a la fuerza. La violencia racial no solo se manifestó en el acto de despojo, sino también en el espectáculo de su aniquilación, en el borrado total de su existencia del registro público, en la construcción de un centro comercial sobre sus huesos. Esto es gaslighting racial sistémico, que te hace dudar de tu propia memoria, de tus propios ojos, de tu propia historia. La frase del registro parroquial y estas fotos son las dos caras de la misma moneda, la burocracia del odio racial, que primero deshumaniza con la pluma y luego aniquila con la maquinaria. El mito del caso racialmente aislado es la mayor mentira de este sistema. No hay casos aislados. Solo hay patrones. Solo hay un sistema respirando. ¿Y cómo te dicen que respondas a esta violencia? Con soluciones vacías. Con consejos que te mutilan el alma. Te dicen, ignóralo. Cierra los ojos. Haz como que no pasó. Pero ignorar la agresión racial, cada vez que te niegan un derecho, cada vez que te miran con desprecio por tu color de piel o tu apellido, cada vez que tu historia es borrada, es una automutilación espiritual racializada. Es como apagar la alarma de tu propio dolor mientras la agresión racial se metastatiza en trauma racial profundo. No es solo un mal momento. Es un veneno que se acumula, que te roba el sueño, que te envenena las relaciones, que te hace dudar de ti mismo. Te dicen que te olvides de ello, que no le des importancia, y al final, acabas sintiendo que la falla está en ti, por ser demasiado sensible. ¿Cómo puedes ignorar un sistema que te ignora a ti, que te borra a ti, que te desprecia a ti? Es imposible. Es una carga insoportable. Luego viene el consejo de fue un malentendido o deberías dialogar. Diálogo. Te quieren haciendo malabares verbales para limpiar la sangre de la herida racial. Explicando tu humanidad, tu dignidad, tu derecho a existir a alguien que sigue un manual, un guión silencioso, que fue escrito precisamente para negarte todo eso. Un manual llamado privilegio racial. ¿Cómo dialogas con alguien que no reconoce tu derecho a existir en pie de igualdad? Un diálogo verdadero requiere un poder equitativo. Y el racismo existe, fue creado, para destruir esa igualdad desde el primer momento. Es una trampa. Es un laberinto sin salida que te agota. Te sientes obligado a educar, a justificar, a rogar por respeto. Y al final, el opresor no aprende, no cambia, y tú te quedas con el cansancio y la frustración de haber invertido tu energía vital en una conversación que estaba diseñada para que fracasara, para que te sintieras aún más solo y despojado. Y la acción legal, la búsqueda de justicia en los tribunales, te dicen:
Demándalos. Que la ley actúe. Esto es, a menudo, una mutilación financiada de un síntoma. Puede que corte una rama del árbol, que castigue a un individuo, pero el sistema radicular del poder racial permanece intocado. Intocado. Es más, después de un tiempo, ese sistema vuelve a crecer, más fuerte, más discreto en su siguiente forma. La ley es una herramienta, sí, pero no siempre es una herramienta de justicia cuando el sistema legal mismo fue construido sobre los cimientos de la injusticia racial. ¿Cuántas sentencias favorables no cambiaron fundamentalmente la realidad de los que sufren el racismo sistémico? ¿Cuántas indemnizaciones no borraron décadas de despojo y humillación? Pregúntale a cualquiera que haya pasado años en batallas legales contra el racismo si su sentido de dignidad racial está intacto o si los fantasmas de esos momentos racistas aún rondan sus noches. La victoria legal puede ser un bálsamo temporal, pero no desarma la máquina. Y el más insidioso de todos los consejos, sé la persona más grande. Perdona y olvida. Perdona y olvida. Esto es un mandato de amnesia racial impuesto sobre la víctima para mantener el motor del abuso racial bien engrasado y silencioso. El perdón es una elección personal, un camino individual hacia la sanación. Pero el olvido forzado, el perdón exigido, es una herramienta de opresión. Es un acto de violencia simbólica. Es la exigencia de que entierres tu dolor, tu trauma, para que el opresor pueda dormir tranquilo. Te obligan a ser el guardián de su conciencia, a cargar con el peso de su impunidad. Te roban incluso el derecho a la memoria. Te dejan sin palabras, sin narrativa, sin el combustible sagrado de la experiencia que te permite entender el presente y construir un futuro diferente. Pregúntale a cualquiera que ha sido forzado a perdonar y olvidar si su historia no sigue gritando dentro de él, exigiendo ser escuchada. Pero hay otra vía. Una que no te han enseñado en la escuela. Una que fue suprimida, borrada, enterrada junto con los pueblos. Esta comprensión no nace en las academias pulcras, sino en el fango de la resistencia, en la sabiduría ancestral de aquellos que sobrevivieron al despojo. Nace de los ancianos de comunidades negras e indígenas, de aquellos que en los años 60 y 70 comenzaron a mapear la violencia psíquica del racismo, un trabajo que fue sistemáticamente silenciado por las instituciones académicas dominantes. Nace de estudios de salud pública suprimidos, que documentaron con escalofriante precisión el impacto fisiológico del estrés racial crónico, el deterioro del cuerpo y la mente bajo la constante agresión del racismo. Nace de las estrategias milenarias de resistencia cultural y espiritual, preservadas en historias orales, desde los quilombos que construyeron mundos alternativos de libertad hasta los hush harbors, esos refugios secretos donde los esclavizados encontraban una voz y una comunidad. Ellos comprendieron que la supervivencia dependía de burlar los juegos mentales del sistema. A partir de toda esa sabiduría, nació algo poderoso. Lo llamamos el protocolo de decodificación de la realidad racial. No es una teoría. Es una herramienta forjada en el fuego de la experiencia. Este método te enseña a ver el cableado racial detrás del interruptor de la ofensa. Te enseña que cada incidente, por pequeño que parezca, no es aislado, sino una manifestación, un código, una instrucción del gran sistema. Desarma la trampa racial internalizada antes de que se cierre sobre tu autoestima. Transforma el evento racista, que antes te dejaba sin aliento, en una página legible del manual de operaciones de la opresión del sistema. Te da un lenguaje. Te da una lente. Te da la autoridad para nombrar lo innombrable. Te devuelve el control sobre tu propia mente, sobre tu propia narrativa. No te convierte en alguien insensible al racismo, sino en un observador experto, en un estratega. Imagina esto. Has aplicado el protocolo de decodificación de la realidad racial. Vuelves a entrar en la sala donde ocurrió aquel incidente racista que te dejó sin aliento. Pero esta vez, en lugar de vergüenza, de rabia impotente, llevas contigo el análisis preciso de la dinámica de poder racial que realmente ocurrió. No es tu culpa. No es un malentendido. Es un patrón. Y lo ves. Lo comprendes. Tu mente ya no está atrapada en la culpa o la confusión, sino que está libre, lúcida, para ver la injusticia con una claridad quirúrgica. Reclamas tu narrativa racial, no para culpar,
sino para desmantelar. Este es el primer acto de soberanía, la recuperación de tu mente, de tu historia. Ya no te sientes humillado, sino empoderado por el conocimiento. Ahora imagina a tus hijos o a las futuras generaciones de tu familia. Te preguntan sobre ese incidente, sobre el despojo de El Sausal, sobre la expropiación de Arroyo Seco, sobre cómo la familia de tu bisabuelo se benefició de la productividad racial. Y en lugar de una lección de dolor racializado, de silencio o de resignación, les ofreces una lección de comprensión racial crítica y de resistencia empoderada. Les enseñas a identificar los patrones, a nombrar las estructuras, a desarmar los mecanismos. Rompes el ciclo del trauma racial. Les das las herramientas, no para vivir con miedo o resentimiento, sino para navegar por un mundo que aún tiene ese cableado racial, pero con una armadura cognitiva que les permite ser libres en su mente. Construyes un legado de resiliencia y sabiduría, no de victimización. Y finalmente, te miras al espejo. Ya no ves a una víctima del racismo, no ves a alguien que tiene que justificar su existencia o su dolor. Ves a un especialista en un sistema racial que tú no creaste, pero que ahora dominas, que ahora comprendes en sus entrañas. Tu dolor racial se ha transformado en autoridad inquebrantable. Ya no te define la herida, sino la lucidez con la que la entiendes. Has recuperado la soberanía sobre tu propia mente racializada y tu propia historia. La rabia se ha convertido en una disciplina, en un motor frío de justicia. Te conviertes en un faro para otros, en una voz que no solo denuncia, sino que también ilumina el camino. Esto es la restauración interna. Es la recuperación de lo más sagrado, tu dignidad. Este conocimiento es peligroso para el status quo racial. Es dinamita para aquellos que se han beneficiado del silencio. Es una antorcha que ilumina los rincones oscuros donde el privilegio racial se esconde y se reproduce. Y por eso, solo voy a revelar el primer paso práctico para desarmar el racismo a aquellos que están viendo esto ahora. Cuando este video alcance cierto número de vistas y cierta atención, la presión de aquellos que invierten en el silencio racial para enterrarlo aumentará. Esto que te he mostrado, es solo la punta del iceberg de un método. Pero la verdadera fuerza, la herramienta que realmente empieza a cambiarlo todo, es tu capacidad para ver el sistema. Para empezar a desentrañar el primer hilo, debes dar el primer paso. El primer paso para romper el hechizo del silencio. El primer paso para reclamar tu historia, tu dignidad, tu poder. Este camino no es para los que buscan excusas. Es para los que buscan la verdad y la usan para construir un futuro. Y ahora, aquí está la llave para desarmar el racismo, la primera acción práctica de nuestra estrategia de decodificación. Es sencilla, es gratuita y, una vez que la experimentas, es intelectualmente innegable. La llamamos la perforación de reconocimiento de patrones raciales. Quiero que hagas algo muy específico durante una semana. Consigue un pequeño cuaderno, o simplemente usa la aplicación de notas en tu teléfono. Cada vez que sientas esa familiar punzada, esa microagresión sigilosa, ese comentario codificado, esa mirada despectiva que te intenta reducir, no la internalices. No dejes que se aloje en tu estómago ni en tu alma. En cambio, documéntala. Con una sola frase, quiero que registres, hoy, a las, hora, en, contexto, persona/acción, desplegó, táctica racial específica, por ejemplo, estereotipos, control de tono, exclusión, invalidación de experiencia, para provocar, reacción esperada, vergüenza, silencio, ira, autodesvalorización. Esto no es llevar un diario de tu dolor. No estamos aquí para recrear la herida. Esto es psicología forense aplicada a tu propia vida. Estás transformando una lesión racial difusa y dolorosa en datos categorizados, moviéndola del sistema límbico emocional a la corteza prefrontal analítica. Dejas de ser una víctima pasiva de un ataque invisible y te conviertes en la investigadora principal del racismo que experimentas. Estás aplicando una lente científica a la realidad subjetiva de tu experiencia. Cada registro es un acto de soberanía mental. Cada vez que nombras la táctica, le robas su poder para manipularte. Es como encender una luz en una habitación oscura, de repente, los monstruos en las sombras se revelan como simples muebles.
Esta es una herramienta de empoderamiento radical porque te devuelve la agencia sobre tu propia percepción y reacción. Al hacer esto, comienzas a ver que estas agresiones no son aleatorias, no son simplemente personas ignorantes. Son patrones. Son un lenguaje. Tienen una gramática, una sintaxis y un vocabulario predecible. Y una vez que conoces el idioma, ya no puedes ser engañada por él. La perforación de reconocimiento de patrones raciales es el primer paso para desmantelar la arquitectura psicológica de la agresión. Es tu primer acto de resistencia interna, el momento en que dejas de ser el objeto de la agresión y te conviertes en la observadora crítica, la descodificadora. Es el momento en que tu cerebro, entrenado para la supervivencia, comienza a mapear el terreno, a identificar las trampas, a predecir los movimientos del adversario. Te estás armando no con ira, sino con claridad. Estás aprendiendo a distinguir el fuego de la señal de humo, la intención real de la fachada social. Este es el inicio de tu libertad. Ahora, escucha esta historia de transformación racial, una que ha llegado a mí de una forma u otra docenas de veces, de personas que han aplicado esta técnica. Un hombre, un brillante ingeniero de software, que usó este método después de enfrentar un constante perfilamiento racial en su lugar de trabajo me dijo algo profundamente revelador. Sus colegas blancos, en particular su jefe, tenían una forma sutil pero persistente de socavar su autoridad y cuestionar su competencia, siempre con una sonrisa, siempre con un solo estoy bromeando. Él, como muchos de nosotros, había internalizado cada punzada. La ira se acumulaba, la confianza se erosionaba. Se sentía atrapado en un ciclo de frustración y autoduda, preguntándose si el problema era él, si estaba siendo demasiado sensible. El insomnio era su compañero constante, la ansiedad su sombra. Su trabajo, que amaba, se había convertido en un campo de minas emocional. Me dijo, la tercera semana de aplicar la perforación de reconocimiento, mi jefe hizo un chiste sobre mi cabello natural en una reunión de equipo, frente a todos. Vieja, yo habría ardido con humillación silenciosa. Me habría reído por fuera para encajar, pero por dentro habría estado en llamas, mi mente dando vueltas, reviviendo el momento, la vergüenza consumiéndome. Me habría preguntado, ¿por qué siempre a mí? ¿Por qué no puedo simplemente ser normal? Soy demasiado. Pero esta vez fue diferente. Porque estaba auditando, mi mente instantáneamente lo categorizó, otredad performática para la unión grupal. La intención subyacente de su broma no era divertida, era un intento de señalarme como diferente, de recordarle al resto del equipo quienes estaban dentro y quien estaba fuera, utilizando mi identidad como un recurso para su propia afirmación social. Era una forma de reforzar la jerarquía, de proyectar su propia inseguridad a través de un ataque disfrazado de humor. Y continuó, y en ese segundo, la carga emocional se desvaneció. Es como si el veneno que él intentó inyectar en mi alma se evaporara antes de tocarme. Lo miré no con rabia, sino con una especie de piedad clínica. Vi a un hombre desesperado por reforzar una jerarquía racial para sentirse seguro en su propia posición precaria. No necesité responder. El poder que intentó ejercer se disolvió en el aire porque yo había nombrado su fuente, había descifrado su código. Por primera vez, salí de un encuentro racista sintiéndome lleno de mi propio poder, no vacío de mi dignidad. No sentí la necesidad de defenderme, porque entendí que su ataque no era personal, sino sistémico. Era un script. Y al identificar el script, me convertí en el director de mi propia escena. Ese, amigos míos, es el cambio fundamental. Cuando diagnosticas el virus racial, desarrollas el anticuerpo psicológico. Cuando entiendes la mecánica, la magia negra se desvanece. No significa que el incidente no sucedió, o que no fue doloroso para el agresor, significa que su poder para infligir daño duradero en ti ha sido neutralizado. La herida se cura sin dejar una cicatriz tóxica. Dejas de ser un objetivo y te conviertes en una autoridad. Pasas de ser un jugador inconsciente en su juego a ser el arquitecto de tu propia realidad. Esta es la diferencia entre ser un esclavo de las circunstancias y ser un soberano de tu propia conciencia. Es el momento en que te das cuenta de que la fuente de tu dolor no es tu sensibilidad, sino la agresión del otro,
y que tú tienes el poder de negarle el acceso a tu paz interior. Es la libertad que te han robado durante generaciones, ahora al alcance de tu mano. ¿Por qué has cambiado la pregunta de qué está mal conmigo, a qué táctica se está empleando aquí? Y para aquellos que todavía puedan albergar alguna duda de que esto es algo más que incidentes aislados, algo más que individuos malos, o que la conversación sobre el racismo es solo una cuestión de sentimientos o políticamente correcto, aquí viene la prueba documental definitiva. Este documento expone el sistema. En 2021, una evaluación interna confidencial de la División de Diversidad e Inclusión de una consultora global de élite fue filtrada a una investigadora antirracista con la que colaboró. Su título era escalofriante: Análisis costo-beneficio del Teatro de Equidad Racial vs Reforma Estructural. Permítanme repetir eso. No se trataba de cómo lograr la equidad, sino de analizar la rentabilidad de las apariencias de la equidad. La página 9 de este documento contiene una línea que, una vez que la lees, te cambia para siempre la forma de ver las soluciones dominantes al racismo. Cito textualmente: los modelos de intervención que se centran en la concienciación sobre el sesgo individual y los diálogos de sanación, reducen el 68% de las denuncias y disminuyen la responsabilidad legal, mientras que no requieren ninguna redistribución de poder o recursos institucionales. Son un 400% más rentables que una reforma estructural real. Permitan que eso se asiente en lo más profundo de su ser. Lean esa frase de nuevo, si es necesario. Reducen el 68% de las denuncias y disminuyen la responsabilidad legal, mientras que no requieren ninguna redistribución de poder o recursos institucionales. Son un 400% más rentables que una reforma estructural real. Esto no es una suposición. No es una teoría. Es una admisión interna, calculada y fría, de cómo funciona el sistema. El objetivo de las soluciones tradicionales que nos ofrecen una y otra vez no es desmantelar el racismo. No es lograr la verdadera equidad. El objetivo es anestesiarte a sus efectos. Es enseñarte a gestionar tu dolor, a internalizarlo, a canalizarlo en diálogos de sanación que no cambian nada fundamental, para que la máquina pueda seguir funcionando sin interrupciones. Es una forma de silenciar la disidencia, de pacificar el malestar, de evitar el costo de un cambio significativo. Quieren que seas una víctima resiliente, no una fuerza disruptiva. Quieren que sanes en silencio, mientras la injusticia sigue intacta. Este documento no es una especulación, es el arma humeante que prueba que el juego está amañado. Confirma lo que ya sabes intuitivamente, que muchas de las estrategias de diversidad e inclusión son solo un espectáculo, un teatro como ellos mismos lo llaman, diseñado para mantener el statu quo mientras dan la apariencia de progreso. No están interesados en tu liberación, sino en tu pacificación. No buscan tu poder, sino tu complacencia. Te venden una cura que solo trata los síntomas, no la enfermedad, y se jactan internamente de lo rentable que es esa farsa. Pero saber las reglas de un juego amañado es el primer paso para romperlo. Este conocimiento no es para fomentar la desesperación, sino para encender la claridad. Es para que veas la matriz por lo que es y te liberes de sus ilusiones. Es la prueba definitiva de que tu dolor no es una falla personal, sino una respuesta lógica a un sistema diseñado con una precisión implacable. Y ahora que lo sabes, el juego cambia. Imagina tu jueves perfecto. No el que la sociedad te vende, sino el tuyo, el genuinamente liberado. Te despiertas sin el peso ancestral de la ansiedad racial. Esa sensación que te ha acompañado toda la vida, la necesidad subconsciente de estar siempre alerta, de escanear el entorno en busca de amenazas, el agotamiento que eso genera. Ha desaparecido. Tomas tu café no preparándote para las microagresiones del día, sino planificando tu creatividad, tus proyectos, tus pasiones. Tu mente está libre para la verdadera innovación, no para la supervivencia. Vas a trabajar. Una colega, con una sonrisa forzada y un tono condescendiente, intenta invalidar tu experiencia sobre una interacción con un cliente cargada racialmente. Oh, no creo que haya sido eso lo que quiso decir, te dice, intentando hacerte dudar de tu propia percepción. El viejo detonante intenta activarse, pero junto a él ahora reside tu analista interno, tu descifradora personal.
No sientes la punzada de ira o la necesidad de defenderte desesperadamente. Con calma y una serenidad que la desarma, citas el patrón documentado de la semana pasada, y la semana anterior, y quizás incluso el mes pasado, señalando 3 incidentes similares que ella misma presenció o en los que estuvo involucrada. Lo enmarcas no como una acusación personal, sino como una falla sistémica en la comunicación del equipo, un patrón que ambos están notando. La sala queda en silencio, no con tensión, sino con un nuevo respeto por tu claridad, por tu objetividad. Ya no eres la persona demasiado sensible, eres la persona que ve los patrones, la que tiene los datos, la que presenta la verdad. La colega se tambalea, porque su táctica de gaslighting ha fallado estrepitosamente. Te ha encontrado con una armadura de lógica, no de emoción. Regresas a casa. Tu sobrina, con los ojos llorosos, te pregunta cómo lidiar con un comentario racista en la escuela, algo que una compañera le dijo sobre su cabello o su tono de piel. No le dices que sea fuerte y aguante el dolor, como probablemente te dijeron a ti. No le dices que no haga caso, lo que implica que su dolor no importa. En cambio, con la sabiduría que has adquirido, le enseñas el primer paso de la auditoría, a nombrar la táctica, a identificar la intención oculta, a desarmarla. Le explicas que lo que su compañera hizo no fue sobre ella, sino sobre la necesidad de la otra niña de sentirse superior, o de encajar, o de repetir lo que escucha en casa. Le das las herramientas para ver el ataque como un script, no como una verdad sobre ella misma. Ves cómo sus ojos, antes nublados por las lágrimas, se iluminan con una nueva comprensión, una chispa de poder. Te miras en el espejo. La persona que te devuelve la mirada no es solo una sobreviviente del racismo. No es solo una persona que soporta el peso de un mundo injusto. Es una erudita y una estratega de su propia liberación. Es una guardiana de su paz, una protectora de su propia mente. Su postura es erguida, su mirada clara, su espíritu inquebrantable. Sientes una profunda sensación de paz que no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de soberanía. La libertad que sientes no es la ausencia de racismo en el mundo, sino la ausencia de su poder para controlar tus emociones, dictar tu valor o definir tu existencia. Has dejado de cargar el veneno. Ahora, llevas el antídoto. Esta es la vida que te espera cuando dejas de reaccionar y empiezas a responder con sabiduría y estrategia. Este es el renacimiento de tu autonomía. Así que ahora tienes la primera clave. Has escuchado la prueba de vidas que se han recuperado. Has visto el plano corporativo oculto que admite que el racismo a menudo se gestiona, no se resuelve. Puedes visualizar la vida racialmente soberana al otro lado de este conocimiento. Esto significa que estás lista. Lista para el mapa completo. La arquitectura paso a paso para no solo sobrevivir al próximo incidente racista, sino para desmantelar su poder de perseguir tu pasado, envenenar tu presente o limitar tu futuro. Quédate justo aquí. Porque la conciencia sin acción es solo agonía. Y tú, amiga, amigo mío, tú mereces un plano para la libertad. Y ahora, aquí es donde lo convertimos todo en acción tangible. Hemos desvelado la verdad oculta, hemos destripado la matriz de la opresión racial, hemos entendido cómo se infiltra y se adhiere a nuestra psique. Pero comprender no es suficiente. Es hora de una estrategia. Es hora de un protocolo completo antirracismo, un manual de libertad diseñado para ti, para desarmar la agresión racial y sanar el trauma internalizado, día tras día. No es una teoría, es tu armadura. Es tu mapa. Este protocolo no es una sugerencia, es una necesidad vital para tu soberanía mental y emocional. Ha sido concebido no para luchar en el terreno del opresor, sino para que recuperes el control de tu propio territorio interno. Consta de 3 pasos irrevocables, 3 pilares que sostendrán tu dignidad y tu poder. El paso 1, la auditoría del incidente racial. Durante los próximos 7 días, vas a implementar el ejercicio diario de nombramiento con una mejora crucial. Cada microagresión, cada comentario condescendiente, cada mirada extraña, cada negación de tu experiencia racial, ya no será un evento aislado que te deje con una punzada de dolor o confusión. A partir de ahora, cada uno de estos incidentes será categorizado, analizado y registrado. ¿Fue un juego de poder racial?
Esto es cuando alguien busca afirmar su dominancia, su superioridad, basándose únicamente en la raza, intentando reducirte, silenciarte o controlarte. Puede ser una orden implícita, una interrupción constante, una descalificación abierta de tus ideas o tu presencia, todo envuelto en un aura de normalidad que enmascara su verdadera intención de establecer una jerarquía. Te está diciendo, sin palabras, yo mando aquí, tu raza te pone por debajo. O quizás fue una sonda de gaslighting ratio. Este es el mecanismo insidioso que intenta que dudes de tu propia percepción de la realidad. Estás siendo demasiado sensible, no fue intencional, estás viendo racismo donde no lo hay. El objetivo es sembrar la semilla de la duda en tu mente, hacerte creer que tu reacción es desproporcionada o incorrecta, que tu experiencia no es válida. Es un ataque directo a tu juicio y a tu cordura, diseñado para que internalices la culpa y desistas de nombrar la agresión. Busca anular tu voz, hacerte cómplice de tu propia invisibilidad y despojamiento. O tal vez fue racismo performativo. Este se manifiesta cuando un comentario o una acción racista se ejecuta no tanto por convicción interna profunda del agresor, sino para una audiencia, para ganar la aprobación o la complicidad de otros presentes. Es el chiste racial inapropiado en una reunión, la generalización despectiva sobre un grupo racial hecha en público, buscando una risa cómplice o una afirmación de un prejuicio compartido. El perpetrador está actuando para un público, probando las aguas, buscando aliados en su desprecio o ignorancia. Su objetivo es consolidar una norma social racista a través de la aceptación silenciosa o activa de otros, y tú eres el blanco que justifica esa performance. No estás simplemente sintiendo dolor o confusión, estás presentando un expediente psicológico. Vas a anotar la fecha, la hora, la descripción breve del incidente, la categoría a la que pertenece y cómo te hizo sentir inicialmente. Este acto de categorizar detiene la hemorragia emocional. Ya no eres una víctima pasiva de un ataque aleatorio. Te conviertes en un investigador, un estratega, que recopila inteligencia sobre los patrones del racismo que enfrentas. Este es el primer paso para desmantelar la fábrica de racismo internalizado. Al categorizar, mueves el evento racial de la región emocional de tu cerebro donde causa trauma, vergüenza y duda a la corteza prefrontal analítica donde se convierte en dato, en evidencia, en información valiosa. Desactivas la bomba de la vergüenza y el autocuestionamiento. Transformas el dolor en conocimiento, la confusión en claridad estratégica. Ya no te preguntas fui yo, sabes fue el mecanismo. El paso 2, el ejercicio de desapego rompiendo el gancho psíquico del racismo. Una vez que lo nombras, una vez que lo categorizas, es el momento de la desconexión. Activarás un ritual mental de 10 segundos. Visualiza las palabras o acciones racistas no como una verdad personal sobre ti, sino como un mensaje pregrabado, arcaico y distorsionado, proveniente del viejo sistema de supremacía racial, de la jerarquía que el racismo inventó. Imagina literalmente un muro de cristal silencioso e impenetrable, a prueba de balas, entre tú y el sonido de esa agresión. Puedes ver las palabras vibrar, pero no pueden atravesar, no pueden tocarte. No son para ti. No te pertenecen. Durante esos 10 segundos, respira profundamente. Repite mentalmente, esto no tiene que ver con mi valía, mi capacidad o mi esencia. Esto es la ideología del racismo hablando a través de una boca, un portavoz de un sistema moribundo. Este acto mental, esta visualización activa, es la instalación de un firewall psíquico contra la toxicidad racial. Corta el gancho psíquico que el racismo intenta clavar en tu ser para sembrar vergüenza, duda, inferioridad. Imagina cómo ese cristal invisible se vuelve una barrera de energía que disuelve el óxido de la inferioridad que el comentario intenta depositar en tu mente. Es una reprogramación activa de tu respuesta instintiva, transformando la reactividad emocional en una observación estratégica. Este ejercicio es tu escudo, tu santuario mental. Te permite observar el racismo sin absorberlo, sin permitir que defina tu realidad interna. Es una declaración de que tu paz interior es un territorio soberano, inexpugnable ante las agresiones externas. El paso 3, la reclamación narrativa escribiendo tu propia historia. Al final de cada día, después de haber nombrado y desapegado, tomarás uno de los incidentes racistas documentados y reescribirás el guión.
En tu diario, o simplemente en tu mente de forma estructurada, vas a escribir la respuesta poderosa, tranquila y de una sola frase que podrías haber dicho para afirmar tu humanidad, para proteger tu espacio, para validar tu experiencia. O la acción digna que podrías haber tomado para reclamar tu autoridad, tu presencia, tu espacio. Esto no es un ensayo para una confrontación. No es para guardar rencor o para imaginar venganzas. Es una profunda y deliberada programación de tu subconsciente con el código de la dignidad y la autoridad racial. Estás construyendo nuevas vías neuronales. Estás enseñando a tu cerebro a anticipar la agresión no con la parálisis del shock, sino con la claridad de una respuesta fundamentada y digna. Cuando el racismo intenta secuestrar tu narrativa, tú te conviertes en el autor. Fluyes la vieja historia de la victimización racial y, en su lugar, instalas la nueva historia de una identidad racial soberana e inquebrantable. Eres el arquitecto de tu propia psique. La reclamación narrativa es la limpieza descolonizadora de tu paisaje mental. Cada vez que reescribes esa interacción, estás limpiando la mancha de la impotencia y la duda. Estás instalando el patrón de tu fuerza. Estás reescribiendo los caminos neuronales que el colonialismo y el racismo intentaron tallar en tu mente. Estás demostrando a tu propio ser que hay una forma de responder que honra tu verdad, incluso si esa respuesta solo existe dentro de tu espacio mental. Este es el ejercicio supremo de autoafirmación y empoderamiento, transformando la inercia del trauma en la agencia de la resistencia. No hay tiempo que perder. Puedes comenzar el paso 1 en el preciso instante en que este video concluya. ¿Qué estás esperando? ¿Otro año de corrosión silenciosa de las microagresiones? ¿Otro incidente en el que te vas de una habitación sintiéndote racialmente disminuido? El momento de reclamar tu soberanía mental del racismo no es mañana. Es en la próxima hora. Este protocolo solo funciona si actúas para proteger tu propia psique. Es una elección, no una opción. Es tu derecho inalienable a existir sin la carga impuesta por una ideología corrupta. Activa tu protocolo. Sé tu propio defensor. El racismo sobrevive en el silencio y en el aislamiento. Rompamos ese ciclo. Comparte este video. Envíalo a esa persona que conoces, esa persona que lleva la misma mirada de cansancio después de un encuentro racista. Rompe el aislamiento. Crea tu propia red de personas racialmente conscientes y resilientes. Porque cuando uno se libera, empieza a iluminar el camino para muchos otros. La resonancia de tu propia liberación es el eco que buscamos, el catalizador de un cambio más grande. Cada me gusta en este video es una señal poderosa. Le dice al algoritmo que el conocimiento que desmantela el racismo importa, que hay un ejército de personas eligiendo ver la matriz racial y desarmarla en sus propias vidas. Deja tu me gusta como una marca de solidaridad en esta comprensión, una declaración de tu compromiso con esta verdad, una afirmación de que el empoderamiento es el camino. Necesito que hagas esto real, que lo grabes en tu ser. Comenta abajo protocolo activado en el momento en que te comprometas con tu auditoría de 7 días del racismo en tu vida. Llenemos estos comentarios con nombres y con resolución. Que el mundo vea que no estamos solos en esta lucha, sino que somos una colectividad despertando y construyendo herramientas. Y por favor, deja tus preguntas sobre cómo aplicar esto. Estaré aquí, leyendo cada una, para seguir apoyando tu camino hacia la libertad. Guarda este video. Fíjalo en tu lista. Este es tu manual de autodefensa psíquica contra el racismo. Cuando el mundo intente venderte de nuevo la vieja historia de la jerarquía racial, vuelve a este video y repasa el paso 2. Deja que esto sea tu ancla de dignidad, tu recordatorio constante de que posees las herramientas para la liberación. Es tu carta de navegación para los momentos de duda, tu faro en la niebla de la agresión. La elección es ahora binaria. Puedes seguir siendo un campo de batalla para una guerra racial que no iniciaste, donde tu psique es el terreno disputado. O puedes convertirte en el arquitecto soberano de tu propia paz y poder racial. Tienes el plano para desarmar el racismo en tu mente. Las herramientas están en tus manos. No estamos solo sanándonos a nosotros mismos del trauma racial, estamos construyendo un nuevo lenguaje de valor inexpugnable, un lenguaje que proclama que la dignidad es innegociable.
La equidad es inherente y la justicia es inevitable. Ahora ve, y habla ese lenguaje. Vive esa verdad. Tu libertad te espera.